Libertad política, igualdad social y libertad religiosa fue la bandera que enmarcó lo que fue la Revolución Francesa. Con ustedes, su profesor Tobías Mamani Flores. A través de un mapa mental conoceremos todo lo referente a lo que fue la Revolución Francesa. Podemos mencionar entre las causas de que se produzca esta revolución que marcó la historia y el cambio de un periodo histórico a otro, podemos mencionar el despilfarro de las cortes, especialmente en la monarquía de Francia de Luis XVI. Tenemos también la desigualdad social que venía arrastrando la Edad Media y en la Edad Moderna se convirtió aún mucho más desfavorable esa desigualdad entre pobres y ricos, entre la clase noble y la clase campesina. Existe un desequilibrio económico. También va a influir lo que está ocurriendo en América con la independencia de Estados Unidos y principalmente las ideas que se presentaron en la Ilustración con filósofos destacados como Montesquieu, Voltaire y también lo que fue Rousseau, presentando una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de administración de los estados que en ese tiempo había. Mencionamos a los principales actores de la revolución. Tenemos a Danton, que fue un revolucionario firme, de carácter fuerte, que guió la Revolución Francesa. También a Marat, el cual destaca por un carácter duro, por un carácter implacable, donde él mandó a ejecutar a muchos, pero al final él mismo fue asesinado. Esta imagen representa el asesinato de Marat, el cual fue un personaje importante dentro de lo que fue la revolución. Robespierre, en el que llamamos el gobierno del terror, el cual mandó a la guillotina a muchos dentro de lo que fue la revolución. Luis XVI, el cual era el monarca de Francia, el cual despilfarró, llevó a la quiebra a Francia, y junto a María Antonieta, quien era su esposa, los cuales son actores principales de la revolución. María Antonieta, polémica, la cual al final también va a ser ejecutada, mientras las cortes realizaban banquetes, el pueblo sufría de hambre. La Revolución Francesa se resume en las siguientes etapas. Este cuadro nos ayuda a entender el proceso de lo que fue la Revolución Francesa. Empezamos con los estados generales, el cual se constituye en una reunión de tres estados. Se consideraba en Francia el primer estado por los nobles, el clero, entre el segundo estado y el tercer estado venía a ser los burgueses y los campesinos. Luis XVI, después de convocar a Necker como ministro de Finanzas, se van a reunir los estados generales, en donde se puede ver la cantidad de personas que era mayoritaria, la cual correspondía al tercer estado. En cambio, el segundo estado de la nobleza y el clero no eran mayores, y esta imagen representa cómo el clero y la nobleza eran sostenidos por la clase mayoritaria que era el pueblo. Entonces, los estados generales empiezan a reunirse y resulta que el tercer estado eh, no logra entrar en acuerdo con los otros dos estados y van a conformar una asamblea, la llamada Asamblea Nacional. Y en esta asamblea se establecen ideas de constituir una nueva constitución, una ley que enmarque a lo que era Francia. El rey no escuchó este pliego, solicitaron la composición de 6 miembros. Al final les impidieron reunirse y buscaron un lugar donde reunirse, y era la cancha de frontón, de pelota que tenían, y por eso se realiza un juramento de la pelota donde todos ellos indican que no se separará mientras no dará Francia una constitución consolidada
establecida con bases muy fuertes. A eso llamamos el juramento de la Constitución, y se conforma una asamblea constituyente. De Asamblea Nacional pasa a una asamblea constituyente, la cual va a realizar la declaración de los derechos humanos o los derechos del hombre, del ciudadano. Mientras esto está pasando, se realiza la toma de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Era una fortaleza donde la monarquía mandaba a sus presos. Esta gran fortaleza solo tenía 7 prisioneros, pero los revolucionarios toman Bastilla en medio de muchos asesinatos, ya manifestando la caída de esta forma de gobierno que se llamaba la monarquía. La constitución fue guiada por los famosos jacobinos después de la Declaración de los Derechos Humanos, la cual declara libertad para el hombre en la política, igualdad en la sociedad y también libertad en la religión. Ahora, después se conforma una asamblea legislativa. Ya podemos darnos cuenta que se está formando los poderes que se planteó en la Ilustración. Es decir, ya el poder no debe centrarse en un solo hombre, como lo decía la monarquía, sino debe de distribuirse, y se forma una asamblea legislativa. Esta asamblea legislativa indicaría que el rey debe gobernar guiada por esta misma asamblea, para que el rey no haga lo que sus antojos quisieran y no lleve a la patria a un quiebre. Se enfrentaron algunas guerras porque había ya reinos que veían la amenaza contra la monarquía, entre ellos Austria y Prusia, y quisieron invadir Francia, pero los revolucionarios lograron tomar lo que se llama las Tullerías, y el rey Luis XVI tuvo que escapar antes de ser tomado prisionero, pero de esta acción se le toma como traición y empieza a funcionar lo que se llama la convención, la cual fue en abolir la monarquía a través de esta convención, la cual va a asumir acciones como un poder ejecutivo y va a nombrar, o va a declarar más bien, a Luis XVI como traicionero, y es por eso que lo van a tomar preso, y se va a iniciar un periodo llamado el terror, un sistema en el que muchos van a ser ejecutados, ya que van a ser llamados traicioneros a la lucha que están haciendo en la Revolución Francesa. Y es así que es ejecutado Luis XVI. Se formaron partidos políticos, los jacobinos, girondinos y la llanura. Como hoy ya esto se ha ido desarrollando, pero en ese tiempo hubo estos grupos que fueron parte de lo que se llamaba la asamblea, y dentro de este sistema autoritario de terror se construyó la famosa guillotina por su creador, John Guillotin, y Luis XVI fue ejecutado en esta guillotina. Se tiene la aparición de lo que se llama el Directorio, el último periodo de este sistema que se le llama del terror, ya que Robespierre al final también fue traicionado y él mismo fue ejecutado en la famosa guillotina. Después de lo que es el directorio viene lo que es el consulado. El directorio va a tener situaciones para implantar un sistema que hoy llamamos democrático, donde se daba al ciudadano el derecho de sufragar, o sea, de elegir a las autoridades. Los poderes fueron divididos. Se estableció un poder ejecutivo que estaría en manos del directorio. Se tendría la asamblea legislativa, estaba dividido en 2 cámaras. La de los 500 se llamaba una, la de los diputados, y el Consejo de Ancianos, que formaba el Senado con 250 miembros.
El directorio tuvo que enfrentar situaciones financieras y una política exterior con otros países que aún querían sostener lo que es la monarquía, entre ellos Austria, Inglaterra, Rusia. Y ahí es donde aparece Napoleón Bonaparte, al cual se le va a dar la responsabilidad de enfrentar invasiones del ejército austriaco y sardo, los cuales se destaca por las victorias que logra en esta expedición que vamos a Italia. El directorio tuvo miedo de la fama que estaba logrando Napoleón, quiso mandarlo a Inglaterra, pero Napoleón decide ir a Egipto para enfrentarse a los ingleses en las colonias. Fue muy difícil la expedición a Egipto. Incluso estuvo a punto de perder. En uno de sus dichos dice: ya no tenemos escuadra, pues bien hay que morir aquí o salir engrandecidos como los antiguos. Fue una de las palabras. Pero resulta que llega hasta Francia, llega a escapar, llega a burlar los ejércitos ingleses y llega a Francia, donde el directorio ya había sido desacreditado, y por lo que dan a Bonaparte, a Sieyes y también a Zoherducos poderes como cónsules, dándoles la posibilidad de levantar una nueva Francia, ya que lo que fueron trabajando anteriormente fue deteriorándose, y ellos juraron que iban a luchar por igualdad, por libertad, por un sistema representativo. Se le dio a Napoleón un poder similar a un emperador. La Revolución Francesa llevada a cabo en 1789 da fin a lo que llamamos Edad Moderna y da inicio a lo que es la Edad Contemporánea. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.